Bienvenidos a Tal Cual Debates, amigos. Hoy vamos a conversar con Richard Blanco, es el secretario general encargado de Alianza Bravo Pueblo, dirigente de la oposición venezolana. Hemos visto que en el debate interno de la unidad, así como hay sectores decididos a concurrir a una mesa de negociación y que tienen una postura determinada ante el hecho electoral, hay otros con matices, y algunos de ellos son matices apreciables, y ahí podemos inscribir de alguna manera lo que ha sido Alianza Bravo Pueblo, el liderazgo de Antonio Ledesma, junto a otros factores que coinciden en unas cosas y en otras no con ellos. Pero vamos a hablar entonces con Richard Blanco de los dilemas venezolanos del momento, todos tan urgentes y tan apremiantes. Richard, bienvenido. Arranco, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Qué bueno compartir contigo. Un placer recibirte acá en Tal Cual Debate. Bueno, en primer término, el tema de la unidad. Porque bueno, muchas veces se dijo Antonio Ledesma es un apóstol de la unidad, es un hombre que obraba mucho en favor de la unidad. No se le manda un mensaje a la gente confuso, un poco desalentador, formando una fracción parlamentaria aparte o montando tiempo aparte, rompiendo con la unidad. No, bueno, la unidad tiene que ser una unidad superior, ¿no? De propósitos, donde no solamente estén incorporados los factores políticos que per se son necesarios. Bueno, déjame decirte que Antonio es el partero de la unidad democrática. Yo recuerdo cuando se estaba escribiendo los postulados para presentárselo al pueblo de lo que iba a ser la Mesa de la Unidad Democrática, que Antonio Ledesma con el doctor Guillermo Aveledo fueron los encargados de hacer ese documento. De manera tal de que podrás imaginarte la incomodidad para Antonio Ledesma de retirar a Alianza Bravo Pueblo de la Mesa de la Unidad Democrática. O sea, ya Alianza Bravo Pueblo no es de la MUD. No, porque desde el 16 de julio, lamentablemente, luego de este proceso de plebiscitos que llamó la propia Asamblea Nacional y donde participaron más de 7.600.000 personas y nos dieron un norte a seguir, lamentablemente más nunca nos convocaron a reuniones. Y por supuesto nos autoexcluyeron de esa situación porque no podíamos ni siquiera por comunicaciones, por teléfono, hasta por los chats nos sacaron y bueno, tanto al cántaro al agua hasta que se revienta. O sea, pero una cosa es la MUD y otra la unidad democrática para ustedes. La unidad democrática es una unidad superior, donde estén los factores políticos, donde estén los gremios, donde puedan estar los periodistas como tú y como yo, pero también donde pueda estar el obrero, el campesino, el jornalero, el estudiante. Bueno, donde podamos estar todos para salir de esta gran crisis que nosotros tenemos definitivamente que unirnos y conformar un gran equipo, una gran plataforma que nos permita a nosotros garantizar que todos estos desmanes que se han cometido en estos últimos años pueda ser liderizado por una oposición también partidista, pero oye, con cosas que nos encuentren y que no nos separen. Por ejemplo, si tú vas a un diálogo, que el diálogo es necesario y nosotros estamos de acuerdo, ese diálogo tiene que tener unas bases y esas bases tienen que, bueno, ser consideradas por todos los que formamos parte de la unidad democrática, saber quiénes son los interlocutores, saber cuáles son los planteamientos que se van a hacer. ¿Qué tiene de malo este diálogo en la República Dominicana para ti? En primer lugar, que la República Dominicana es como una república que no permite garantía de un discurso tranquilo. Por su el presidente de la República Dominicana demostró a partir del 26 de mayo del año pasado que no le importaba sino estar asociado a un sector de ese diálogo que es el régimen. Eso lo decimos claramente. ¿Qué otra cosa? Entonces nosotros hemos planteado que bueno, que el merengue es muy divino, pero nosotros para allá ni para bailar merengue. ¿Por qué no lo hacemos aquí? En cualquier sector de Venezuela, en La Pastora, en Altagracia, en Yaracuy, que vayan los medios de comunicación, que se abra a la discusión. Cosas que el chavismo no aceptaría y tienes que negociar con alguien, ¿no? Claro, y tenemos que negociar precisamente con el gobierno, porque ellos son los que han traído la miseria, el hambre, la corrupción y los gravísimos problemas para Venezuela. Pero por el otro lado, hay cosas que nosotros no podemos seguir aceptando. Que se designen, por ejemplo, algunos representantes de la oposición venezolana para que vayan a dialogar y uno no sabe quién es el que los representa o quién es el que lo designa, mejor dicho. Porque fíjate, en estos días escuchamos con estupor cómo luego de una gran cantidad de reuniones que se hicieron, un cronograma en la Asamblea Nacional para recibir a los diferentes sectores de la sociedad venezolana y que cada quien explicase su necesidad, bueno, escuchamos a un parlamentario nuestro de la Unidad Democrática que dijo que no iba a representación de los presos políticos porque no se habían puesto de acuerdo los familiares. Bueno, eso no se puede decir.
Nosotros tenemos muchísimos presos políticos, muchos familiares que pudieron haber asistido para decir las vicisitudes por las cuales están pasando más de 400 seres humanos, centenares que se han tenido que ir fuera de las fronteras de Venezuela y bueno, simplemente muchos que somos perseguidos políticos. Yo estuve un año preso y todavía me mandan citaciones. ¿Por qué montar otra fracción parlamentaria? ¿Por qué no dejar esa en la unidad? La gente lo que quiere no es la unidad. Sí, claro, y formamos parte de una gran unidad. Mira, esto no se puede ver como que si nosotros estamos reventando la unidad democrática. Nosotros somos 100% demócratas, 100% opositores y 100% unitarios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros conformemos una fracción que se llame 16 de julio. El 201 de la Constitución te establece libertad de conciencia para los diputados. Pero, ¿por qué entonces no hacemos una sola fracción y nos olvidamos también de que existe la fracción de Acción Democrática, la fracción de COPEI, la fracción de Voluntad Popular, la fracción de Primero Justicia? Nosotros lo que hicimos fue agruparnos unos parlamentarios y decir, vamos a hacer defender el plebiscito del pasado 16 de julio, donde se hicieron 3 grandes preguntas a los venezolanos y se respondieron afirmativamente por más de 7.600.000 electores, como en la búsqueda en el norte que se nos estableció para el rescate de la democracia en Venezuela. Eso no tiene nada de malo. Richard Blanco, Antonio Ledesma, Alianza Bravo Pueblo mantienen contactos, relaciones, intercambios con AD, con Leopoldo López, con Voluntad Popular, con Primera Justicia, con Julio Borges. Sí, vale, sí, y tenemos que hacerlo. ¿Y las relaciones personales se mantienen? Por supuesto, yo conozco a todos los dirigentes, por supuesto, políticos de este país. Yo tengo cerca de la curul mío, un poquito más al lado, a un compañero que tengo diferencias con él, como es Luis Florido, pero llegamos y nos saludamos. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? ¿Y en qué coinciden ahorita ustedes con ellos? ¿Hay coincidencias? Hay coincidencia en que nosotros tenemos que buscar el canal humanitario. Ya es una emergencia humanitaria. No como dice Diosdado Cabello, que es una emergencia imaginaria, que es un canal imaginario. No, la gente está pasando hambre. Yo provengo de un circuito electoral muy humilde, La Pastora, bueno, vivo en La Pastora, pero en Altagracia, San José, San Bernardino, La Candelaria, y en mi circuito, que es La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao, la gente se está muriendo también de mengua porque no consiguen los implementos médicos quirúrgicos en los hospitales. Ya no es la enfermedad per se, sino que no existen los medicamentos. Y eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir a un diálogo sin una previa llamado, no sé, como cuando uno dice que acciones hacen corazones? Vamos a atacar este problema que todos sabemos que está ocurriendo en Venezuela y bueno, si eso va ocurriendo, nosotros decimos, bueno, esta gente está respondiéndole a un pueblo que está pasando por todos estos momentos tan difíciles. ¿Tú no le tienes ninguna expectativa, alguna fe al diálogo de la República Dominicana? No, vale, no, y yo quisiera estar equivocado, todos nosotros quisiéramos estar equivocados, la verdad, para ver si es posible que ahora el 15, que nosotros lo alertamos, y no es para que nos hagan una estatua, porque ojalá, te repito, que hubiésemos estado equivocados, pero lo dejaron para después del 10 de diciembre, cuando vamos a ir a un proceso electoral de alcalde. Quien te habla, tú lo sabes muy bien, me he venido preparando porque quiero ofrecer mi nombre humildemente para la ciudad de Caracas. Fui el último prefecto, soy pastoreño, a mí me da una nota transitar Caracas. Yo cuando me levanto y veo el Ávila lo disfruto y me lo vacilo completo porque yo soy de La Pastora. Claro. Pero me he preparado. Pero resulta ser que quizás si yo hubiese ganado en unas elecciones de este tipo, cuando nos meten gente en el 23 de enero y apuntan a la persona que está trabajando una vez y le dice, te tienes que ir y regresas a las 6 de la tarde porque si no te matamos a ti, te matamos a tu familia y te robamos el carro, un LTD blanco que tú tienes y te le vamos a quitar los cauchos y te le vamos a rayar el carro blanco que tú tienes. No, pero yo no tengo un LTD. Bueno, te compramos el LTD y también te quitamos los cauchos y compramos todo. Es una amenaza permanente. Frente al Plan República. Cuando tú, por ejemplo, votas en la parroquia 23 de enero y te mandan a votar para Petare, cuando hay ese éxodo. Entonces, no es solamente nombrar los rectores, sino también tener una estructura electoral que te permita el respeto de ese voto, que sea transparente, que cuando tú vayas a votar para poder elegir a tus mejores funcionarios, te vayas tranquilo porque sabes que ese voto se va a respetar. Eso no va a ocurrir. Y lo demás, que es que en mi caso muy particular, yo no quiero ser alcalde de Nicolás Maduro, yo quiero ser alcalde de Caracas y yo no me le voy a arrodillar a una Asamblea Nacional Constituyente porque estuviese hablando de doble discurso y yo no soy de doble discurso. Nosotros levantamos hasta las 2 manos en la Asamblea Nacional para decir que la Asamblea Nacional Constituyente era inconstitucional
Era irregular. Aquí se cayeron muchachos en el pavimento de la ciudad de Caracas y en Venezuela porque estaban luchando precisamente para que no se diera el proceso de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyente. Coinciden todos los opositores, ¿no? Y Yo no eso creo es que una haya forma, sectores opositores que estén a favor. No, y es una forma de encontrarnos y de hablar y de dialogar, pero hay otras cosas que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, que se sigan designando personas sin que uno sepa dónde las designaron para ir a hablar y que siempre nos vengamos sin nada en las manos. Parece que los interlocutores no han podido presionar a esta gente. ¿Qué propone Alianza Bravo Pueblo en cambio? Es decir, si no vamos a las negociaciones, escuché a Antonio Ledesma decir que incluso las presidenciales así no tienen ningún sentido. ¿Qué estaría planteado en 2018? Bueno, en primer lugar, que se rescate el hecho del por qué estuvo Antonio preso, por qué está Leopoldo preso y por qué María Corina no puede viajar fuera de Venezuela. Le quitaron su curul en la Asamblea Nacional de Venezuela. Que buscar un gobierno transitorio para nuestra querida patria. Le ha quedado muy grande la conducción de los destinos de Venezuela a Nicolás Maduro. Aquí tiene que haber un gran acuerdo político donde ellos también puedan participar y que podamos realmente darle tranquilidad al pueblo. Pero eso se podrá concretar, porque eso Bueno, es chévere denunciarlo, pero el 2018 se ve tan complejo, tan tormentoso en términos políticos y económicos. Nosotros tampoco somos tan advenedizos, pero bueno, es una propuesta. Yo creo que nosotros tenemos que presionar y la gente tiene que entender. Por primera vez tenemos un apoyo de la comunidad internacional nunca antes visto. Le estamos quedando como hasta mal. A eso no le da pena hablar con Almagro, hablar con los que siempre hablamos, porque al parecer sienten de que nosotros somos muy débiles. Ahora, a partir del 15, ojalá, yo quisiera que suelten a todos los presos políticos, sería feliz. Hoy tenemos a Carmen Catalina Andarcia, que es la directora de administración de Antonio, una mujer humilde. Me dicen, estaba hablando esta mañanita con el abogado, que hasta los propios SEBIN casi lloraban porque veían a esa mujer tan destruida, que es una mujer, una dama, una madre, una señora que no ha hecho absolutamente nada. Y por el simple hecho de haber sido directora de administración de Antonio y visitarlo en reiteradas oportunidades en su casa, creen que ella fue la encargada de la fuga de Antonio Ledesma, cosa que ella, sabemos por los que conocemos, que no tiene ningún tipo de accionar de ese tipo. Eso fue una decisión muy, pero muy personal de Antonio Ledesma. Pero seguimos sufriendo y seguimos en ese golpe. Yo conocí a Nicolás Maduro en una oportunidad, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y después nos hemos saludado como 3 o 4 oportunidades, le he dado la mano, le dije que le quería entregar un proyecto para la ciudad de Caracas, etcétera. Me dio un correo, más nunca me respondió. Fue muy amable al atenderme, pero nos quedó mal, ha sido una oferta engañosa para el pueblo de Venezuela. Y yo le digo al presidente de la República, que sigue siendo el presidente de la República, que tenemos que adelantar las elecciones, que tenemos que salir rápido de esto. Ellos mismos se están matando entre sí, ya ves lo que está pasando, por ejemplo, con la gente que trabajó en Petróleo de Venezuela, cómo nos quebraron esa empresa que era el ejemplo de las empresas más importantes de petróleo del mundo. Nosotros tenemos la mayor reserva de petróleo, pero resulta ser que tenemos que comprar gasolina, no hay asfalto para tapar los huecos. Tenemos la mayor reserva de gas del mundo comprobada, de la Tierra, del universo, y resulta ser que en la parroquia La Vega, en Los Manguitos, en Las Quintas, no llega la bombona de gas. Mi mamá vive en Lídice, nosotros vivimos en Lídice, La Pastora, la parroquia La Pastora, en el lote 22, casa número 3 desde que nacimos, allí. Y resulta ser, ¿vale?, que nosotros todavía tenemos gas y no nos llega el gas, créemelo, porque no hay gas. Entonces son cosas que uno ya no puede entender y por eso necesitamos salir de esta crisis que nos está a nosotros golpeando cada día más. Tienen que ponerse la mano en el corazón y de verdad Nicolás Maduro tiene que hacerlo. Yo no quiero ir a un diálogo, pero si a mí me permitiesen, por ejemplo, ir a Miraflores, yo fuese con todo gusto y le voy a decir a él sus cosas. Y si él quiere, que me acompañe un minutico, nos vamos si quiere a pie, porque de Miraflores a Lídice son como 10 cuadras, para que usted vea lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo nuestra gente está sufriendo. Dele la oportunidad a que los venezolanos puedan elegir un nuevo gobierno. Y si él quiere participar, que participe. Y bueno, si lo vuelven a escoger, en mi caso simplemente diría que Dios nos agarre confesado. Y bueno, ya yo no participaría, sino de una lucha distinta, porque entiendo que le ha quedado muy grande la conducción de los destinos de Venezuela a una persona que junto al otro, que hoy lamentablemente falleció, han ingresado en los últimos 19 años más de 1 billón, con B de grande,
500.000 millones de dólares. 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Y como decimos en criollo, no se le ve el queso a la tostada. Así es. Richard Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tal Cual Debates. Ha sido Richard Blanco, dirigente, secretario general de Alianza Bravo Pueblo, miembro de la Unidad Democrática, además explicándonos la posición, los matices de su partido en el debate interno de la Asamblea Nacional, la fracción parlamentaria que crearon. Bien, entonces los espero en una próxima oportunidad.